Buenos días, estamos en familia, en nuestro devocional, y vamos a comenzar a hablar sobre Hechos capítulo 1, a comenzar a hablar sobre la iglesia primitiva. ¿Ok? Yo aquí tengo, si oyen algo hablando, es mi teléfono, que es donde tengo la Biblia. ¿Ok? No voy a hacer que crean que esté en un video o en otra cosa. ¿Por qué me enfoco mucho en este tema? Porque para saber yo quién soy y qué tengo que hacer, cuál es mi misión, tengo que saber de dónde vengo, quién me envió. Y el gran problema de la iglesia hoy en día es ese. Porque muchos cristianos están pasando muchos desafíos y están perdiendo la batalla. Porque lamentablemente fuimos mal entrenados. No estoy culpando a nadie ni estoy señalando. Estoy autocriticándome, porque la culpa no es de nadie más sino mía. Si yo de verdad decidí seguir a Cristo, no me tiene nadie que obligar a buscarlo. Es mi responsabilidad, es algo personal. Si la Biblia, si yo he leído y que dice el Salmo 1, 2, que en su palabra medita de día y de noche, ya yo claramente sé que debo leer la Biblia 2 veces al día y meditarla. Si sé que el Proverbio 28:9 dice que el que aparta su oído para no oír la ley, su oración es abominable, entonces yo sé que si no leo la Biblia y si no la medito, mi oración no está bien delante de Dios. Los pilares básicos para un cristiano es la oración y la lectura de la palabra. La iglesia hoy en día se ha dedicado a lo contrario. Se ha dedicado a obras, a estrategias según la lógica y la carne. Hemos querido alcanzar el mundo haciendo grandes eventos. Pero yo les voy a demostrar a través de este libro que la iglesia primitiva no alcanzó el mundo de la forma que lo estamos haciendo hoy en día, lo alcanzó de otra forma. Pero para no quitar el tiempo, vamos a entrar en materia. ¿Verdad? Lea el versículo 1, 2 y 3. Duro. Estimado Teófilo. Ajá, ya se te está olvidando el español, ¿verdad? Sí. En mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles. ¿Instrucciones por medio de quién, Braham? Del Espíritu Santo. Oh, ok. Ya saben, ¿quién da las instrucciones? El Espíritu Santo. Sigue para adelante, chamo. A los apóstoles que habían escogido después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo durante 40 días. Se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Ajá. Te pasaste el versículo, pero no importa. Ven acá. ¿Qué pasa ahí Lucas? ¿Ok? Lucas le está hablando a quién? A Teófilo. A Teófilo. Y Lucas hizo un estudio, averiguó, indagó, ¿ok? Investigó y Dios lo usa para escribir el libro de los Hechos. Ahora, ¿qué dice el versículo 5? Ven acá. Dice, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo.
Esta es una de las cosas que está faltando en la iglesia hoy en día. Cuando nosotros nos hablan del Evangelio, nos dicen, pase adelante todo aquel que quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces el que está al lado le dice, dale, dale, vas a recibir a Cristo, vas a recibir a Cristo. Entonces, claro, bajo esa presión cualquiera recibe a Cristo. O, si no te arrepientes, te irás hoy mismo al infierno. Por miedo lo recibe. ¿Me entiendes? ¿Qué tengo que hacer? Repita conmigo, Señor Jesús, abro mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador. Pero esto no es lo que está en la Biblia. Esto no es a lo que Dios nos llamó. Dios habla de un arrepentimiento genuino. Es un cambio de mentalidad, un cambio de vida. Yo recibo a Cristo no cuando repito una oración. Yo recibo a Cristo cuando yo verdaderamente deseo cambiar. Por eso es que esto es una obra del Espíritu Santo y no de nuestras estrategias. ¿Ok? Ok. Fíjense qué dice el 4. Verá que el 4 ¿qué dice? Dice, una vez mientras comía con ellos... El 4. El 4. O Es sea, el 4. el versículo 4 del capítulo 1. Por eso. Lo leo. ¿Sí? Una vez mientras comía con ellos le ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Lo leo aquí en el video. Léalo en Reina Valera. ¿Qué versión es esa? ¿Verdad acá? La nueva versión internacional. Ajá. Ahora vamos a ver qué dice Reina Valera. Y estando juntos le mandó que no fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Digo ya que estaban comiendo, ¿verdad? Sí. No es un punto relevante, pero son suposiciones. ¿Ok? Sigamos para adelante. Estoy haciendo esto porque voy leyendo, nos tardaríamos horas y vamos a hacer un estudio del capítulo completo. Voy buscando los versículos que quiero señalar. Vamos al 8, Joan David. Este versículo me impactó mucho, ¿no? Que lo hemos requete leído y que muchísimos no sabemos de memoria. ¿Tú tienes que Reina Valera ahí? Sí. Ajá. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ajá, mira eso. Y me seréis testigos ¿En en dónde? Jerusalén, Ajá. en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ajá. Y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu El Santo. Espíritu Santo. Ellos tuvieron que quedar esperar en Jerusalén a que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Hoy en día el Espíritu Santo en nuestra iglesia lo tenemos como una referencia en alguna. Otros lo tenemos como un espectáculo. Y es muy delicado porque dice la palabra que el único pecado que no será perdonado es la blasfemia al Espíritu Santo. Y miren, yo tuve este problema cuando Lisbeth y yo estamos recién casados, ¿verdad, Lisbeth? Un día ella quiso escuchar algo sobre el Espíritu Santo y yo le dije, te prohíbo que escuches eso. Porque a mí me habían enseñado, por eso hablo de la mala formación, que el Espíritu Santo, sí, es una persona, pero lo tenía ahí como el que te dice cuando te portas mal, el que te dice cuando algo está mal. Pero los dones del Espíritu Santo no me los hablaban, porque era un desorden. El problema está en que la iglesia ha hecho un desorden de los dones del Espíritu Santo, de las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo fue el que le dijo a Pedro en Hechos 5, cuando Ananías y Zafira estaban haciendo lo que no debían. El Espíritu Santo es el que revela. ¿Y qué pasa? Que hoy en día vamos primero a las estrategias del hombre.
tiene más importancia lo que dice el psicólogo, el psiquiatra, que lo que dice el pastor. Ya el pastor no se respeta. El pastor está en la iglesia como el que lleva el mensaje el domingo, el asalariado que ahí le pagamos ahí. ¿Sabes? Le llevamos los diezmos y la ofrenda para que no se muera de hambre, que por cierto ni los llevan. Y simplemente él tiene que hacer lo que el día que predique algo que no nos gusta, lo sacamos. Tiene que predicar cosas suavecitas, que nos guste. El amor de Dios es maravilloso. Pero vamos a ver aquí que en Hechos no te hablaba solamente del amor de Dios es maravilloso. ¿Ok? Y este punto es importante. Estos tenían el Espíritu Santo. Ellos tenían el Espíritu Santo. Lo esperaron. ¿Y cómo hicieron para que el Espíritu Santo llegara a ellos? Porque el problema es que te dicen, no, cuando tú recibes al Señor ya no tienes que hacer más nada. Eso es falso también. Eso es falso. Es una teoría muy simple, muy conformista. Es como la salvación. Ya la tengo, es un regalo. Sigo pecando, no importa, porque ya soy salvo. Dios perdona, Dios ama. No, una iglesia sin compromiso con el Señor. Y por eso es que tenemos la iglesia que tenemos hoy en día. ¿Me entienden? Ese es el problema. Y recibiréis poder. ¿Poder para qué? A ver, ¿para qué poder, Libre? Para hacer las señales, prodigios, maravillas que hacían los apóstoles. Claro. A ver, ¿para qué más poder, muchachos? Reprender los demonios. Ajá. Para reprender los demonios, sí, claro que sí. Para entender la palabra. Los dones de sabiduría. Para echar fuera a los demonios, sanar a los enfermos. En pocas palabras, el Gálatas capítulo 5, versículo del 22 al 28. Esos son los frutos. Los frutos del Espíritu. Y la Claro. obra de la carne. ¿Qué pasa? Miren. Denme un segundito aquí. Se me salió de la Biblia. Sí, porque aquí no estamos editando nada. Esto es lo que hacemos nosotros todos los días, devocionales en familia. Ya no se hace esto en los hogares. Ya cada quien lleva su vida por aparte. Y todos queremos estar en las actividades de la iglesia para que vean qué buen cristianos somos. Entonces el 8 dice, y me recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos. Usted no puede sin el Espíritu Santo hacer nada. Esto no es una estrategia de hombre. Ya basta de los métodos evangelísticos, ya basta de las grandes cruzadas, que 1 millón de personas recibió a Cristo. Miren, si toda la gente que ha recibido a Cristo según toda la jornada fuese cierto, el mundo fuese otro. Invirtiendo dinero en cruzadas y cruzadas y cruzadas para llevar el evangelio. No, si cada cristiano fuese un cristiano verdadero y llevara el testimonio en su familia y cada uno llevara el testimonio en su organización, no hiciera falta tantas jornadas y tanta inversión de dinero. Ese dinero se pudiese invertir en el pueblo de Dios y no hubiese necesidad. Vamos al versículo 12, María, del 12 al 14. Dice: Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba Olivos, Ajá. el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Ajá. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Ajá. Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Ajá. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué estaban haciendo ellos allá, en el aposento alto? Orando a Dios. Orando. ¿En qué vivían haciendo ahí? Orando. ¿Estaban separados o estaban unidos? Unidos. ¿La iglesia hoy en día está unida? ¿Vive orando? Bueno, ahí tenemos la otra. Estaban orando. Consecuencia de vivir una vida de oración. Vamos al capítulo 2 para no hacer largo esto.
La venida del Espíritu Santo. Amén, lo tengo. El Espíritu Ya va. Santo desciende Ya en va. Pentecostal. Va, que yo no he puesto el mío en el capítulo 2. La venida del Espíritu Santo. Listo. Ajá, ahora sí. Consecuencia de una vida de oración, el bautismo del Espíritu Santo. Porque es verdad, más adelante vimos que Pablo le impuso la mano a mucha gente y descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Pero estamos hablando de una iglesia que vivía orando, una iglesia que vivía ayunando. Ya los cristianos no ayunan porque eso no es para este tiempo. Pero sí hacemos el ayuno intermitente como sale en YouTube. Eso sí es para este tiempo. Ayunamos televisor. ¿Quién le ha dicho a usted que ayuno de televisor? Eso está en la Biblia. Por Dios. ¿De qué sirvió tantos años en el seminario? Está como cuando uno decía en la universidad, ¿a qué aprendiste en la universidad? A saber cuál es el mejor café con leche de la cafetería. Si uno fue a la universidad 5 años, tiene que verse. No es posible que estemos dejando meter teoría. Porque la gente dice es que pastor, yo ayuno pero no puedo. Es que nadie puede. A mí me encanta la comida. Mire, a mí no me gusta ayunar. Aquí está mi esposa de testigo y mis hijos. La comida es lo más sabroso que hay. Y no es que tenga gula. A mí me gusta comer. Pero yo por el Señor voy a obediencia. Y cuando me ha tocado yo lo hago. Pero para el mundo si queremos hacer cosas. Ya la gente no quiere hacer vigilia. Pero te echabas tremenda raca y llegabas al otro día en la mañana a tu casa y te ibas a trabajar. Ahora quieres hacer una vigilia y ya las 11, hermano. No muy tarde porque mañana hay trabajo. ¿Dónde está el compromiso? Tenía más compromiso con el mundo. Vete al mundo. Porque aquí hay que tener compromiso. Miren, cuando una persona se mete en alguna organización delictiva, arriesga la vida. Sabe lo que está haciendo. Un soldado cuando se mete en la milicia en un país de estos que hay conflictos, los palestinos, los judíos, los árabes, ellos saben que se están metiendo en un lugar donde van a estar intensamente en peligro. Y van. Y están dispuestos. No, aquí el cristiano quiere es un jardín de rosa, sin espina. Cero sacrificio. Sí, Dios te tiene en la eternidad, pero resulta que hay que pagar un precio. No es que ya Cristo pagó todo por mí. Ok, tranquilo. No hagamos nada. Él hizo todo, nosotros simplemente disfrutemos la vida loca. No. Aquí habla de una iglesia que ayunaba, que oraba constantemente, que estaban unidos en oración, que compartían el pan en las casas. A veces que nada más conoces al hermano, lo ves el domingo. Lo ves el viernes en el supermercado y no sabes quién es. Te pasa por el lado. Esa no es la iglesia. Y por eso es que la gente no quiere ir a las iglesias. Ok. Versículo 1, Braja, que lo encontraste primero. Okay. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo, Braja? En el mismo lugar. ¿Y qué estaban haciendo ahí? Estaban juntos y unánimes. Estaban juntos, había una iglesia unida. La iglesia X va a hacer una actividad. A 2 cuadras de otra iglesia le pasan una carta de invitación y el pastor, no, nosotros no podemos estar porque no son de nuestra misma organización. Que hay varios dioses. Esa es la iglesia en la que yo estoy en contra. Cuando yo veo un pastor que hace eso, yo no voy a esa iglesia. Porque él no es de Dios. Porque el que es de Dios trabaja con cualquier organización y para cualquier organización. A mí no me importa si yo ayudo al bautista, al pentecostal. Las almas no son mías ni son de él, son de Cristo. ¿Me entienden? El problema es que estamos peleando por lo que no es de nosotros. Peleamos por las almas. Y no peleamos por las almas. ¿Saben por qué peleamos? Para que vean cuántas almas yo gané. Yo no gano nada. Aquí el trabajo del Espíritu Santo. Usted nunca vio a Pablo y a Pedro peleando por cuántas personas había en Efeso,
cuántas personas, hey Timoteo, ¿cuántos lleváis vos? Y Tito, no, usted nunca vio eso aquí en Hechos. Sigue el versículo 2, ver acá. Dice, de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Ajá, dale, sigue el 3. Se le aparecieron entonces unas lenguas como de fuegos que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. El 4 yo no vi. Oigan este versículo que es clave. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Eran cristianos estas personas o no eran seguidores de Cristo? Eran cristianos. Eran seguidores de Cristo. ¿Y por qué no habían sido llenos del Espíritu Santo antes? Usted me dará cualquier argumento. El problema es que hace ya tiempo de lo que ayer había pasado, cuando va Jesús a morir en la cruz, llama a Pedro, Juan y Jacobo, ¿verdad? Y los llama a orar. Y no pudieron orar, ni una hora, les dice, ni una hora pudieron orar. Los cristianos hoy en día saludan al Señor 5 minutos en la mañana, 5 minutos en la noche. Y así usted quiere tener una relación con Dios. Es que el trabajo no me lo permite. Menos vaya que el trabajo le dé la salvación. Párese más temprano. Porque usted no me va a venir con cuento. Usted llega tarde a su casa, pero si se pone a ver las noticias, si se pone a ver la televisión. Entonces la noticia y la televisión no te va a dar la salvación. Mentira, no queremos sacar tiempo para Dios. Damos excusa. El Señor dice que Él le revela sus secretos a los que están en intimidad con Él. Salmo 25, 14. ¿Lo buscamos? Quiero buscar ahí rapidito. ¿Sabemos qué? 25, 14. Voy a hacer como hace orar. Para. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. La comunión de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Por eso es que no hay revelación de la palabra. Por eso es que usted la ley no la entiende. Porque con 5 minutos que usted le dedique no es suficiente. Esta era una iglesia que estaba en oración. Y ellos lo único que tenían en ese momento era el Antiguo Testamento. Que hay gente hoy en día que dice, no, eso fue en el Antiguo Testamento, ya hoy en día no. Pues estos apóstoles, estos creyentes usaban el Antiguo Testamento. Vamos a adelantarnos un poquito. Aquí vienen ellos y le dicen que estaban borrachos. Pedro se para con los discípulos y le dice, no hermano, aquí no está nadie borracho. Aquí lo que dijo el profeta Joel. Eso está, ya les voy a buscar el versículo. A ver, ¿quién lo encuentra? ¿De qué? Por Dios. Ah. En el capítulo 2 de Hechos. No, aquí. En el 10. Ajá, el 16. Ok. El 16. Ahí Dice, Ah, mas en esto es lo realidad dicho por el lo- profeta Joel. ajá, 16. Te ganaron. Mas Ajá, esto es lo dicho por el ajá, el 16, ¿qué dice? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Sigue. Y en los postreros días, dice Dios, Ajá. derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ajá. Vuestros jóvenes verán visiones, Ajá. y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, ¿por qué la iglesia hoy en día quiere reprimir las manifestaciones del Espíritu Santo? Sí, es verdad, hay profetas falsos hoy en día, sí los hay, pero no todos son falsos. Usted tiene que tener discernimiento del Espíritu Santo. Pero el culto debe ser llevado con orden. Yo he ido a cultos donde si uno aplaude, te miran feo. Pero en el mundo gritaban y hacían de todo. Una vez se apartó un muchacho en Puerto La Cruz que nos costó predicarle muchísimo. El muchacho estaba en indigencia. Y fuimos a una iglesia. Lo llevamos a una iglesia. Y él era de un país africano. Y el muchacho quiso danzar.
que estaba alegre, se había reconciliado con el Señor porque tenía años que se había alejado de Dios. Y la ropa no era la adecuada, ropa feíta, no olía bien, pero fue a la iglesia. Lo miraron feo, le dijeron que se sentara, no fue nunca más a la iglesia. Ese es el problema. Vamos al mismo capítulo 2, versículo 37. Porque Pedro comienza a predicarle y le comienza a hacer un recuento de todo lo que había pasado, cómo Pilato trató de dejar libre a Jesús, pero ustedes lo crucificaron, pero les predica. ¿Qué pasa en el 37, María? Al oír esto María. se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Fíjense la pregunta. La primera pregunta le dice: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Después, porque se arrepintieron, él no tuvo que empujarlo, no tuvo que meterle todo un vapor, una estrategia, no. Estaba lleno del Espíritu Santo. Hoy en día no hay muchos que predican que no están llenos del Espíritu Santo, sino de lógica. Y resulta que la lógica no convence. Tu estrategia no convence. Necesitas meterte en el secreto de Jehová. Necesitas meterte en oración, en ayuno, en la lectura de la palabra para que el Espíritu Santo te use. Te revele primeramente, gracias esposa. Primero para que te revele, porque ya vienen las Biblias hasta comentadas. La Biblia de Joan Trujillo, entonces el versículo más lo que Joan Trujillo piensa. O sea, Espíritu Santo, papá, vos no tenés aquí nada que ver. Aquí es lo que pienso yo. Y entonces va a todo el mundo y compra. Como Joan Trujillo es famoso, todo el mundo compra, porque ahorita nadie me para pelota. Un pastor ahí que, ¿dónde salió el loco ese? Pero entonces cuando uno se hace famoso, todo el mundo compra la Biblia comentada por Joan Trujillo. Deja la mano quieta, papi, quédate quieto. Comentada por Joan Trujillo, y ya no es lo que dice el Espíritu Santo, sino lo que dice Joan Trujillo. En eso es que hemos caído hoy en día. Ya vendemos los libritos de devocionales. O sea, ya Joan Trujillo meditó la palabra y él te dice lo que el Espíritu Santo dice en ese versículo. Ya no buscas la revelación genuina. Ya no es lo que Dios te quiere decir a ti. No, Señor, decime como cuando el pueblo y Moisés. No, hablamos con Dios porque nos consume. Así estamos. Deje de comprar devocionales, tenga su propio devocional. Usted lo único que necesita es, pásame ahí, Abraham, esto es lo único que usted necesita para el devocional. Se llama la Biblia. Así, muchachos, ¿qué libro tienen ustedes aquí para el devocional? La Biblia. No hay otro. ¿Usted vio a Pablo haciendo el devocional de Pablo? No. ¿O Timoteo con un devocional? No, nada. Era la palabra de Dios. ¿Qué dijeron en el 38? María. Dice, pero le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 3 pasos hay ahí. Primero, arrepentíos. Usted no tiene que, no repita. No repita nada, arrepiéntase, cambie, entienda que usted necesita a Cristo. Y que sin Cristo usted no puede seguir haciendo las cosas bien. Y que sin Cristo usted no tiene la vida eterna con Dios. Y que sin Cristo usted no tiene fuerza para seguir día a día. Arrepiéntase y bautícese en el nombre de Jesús. ¿Y luego qué pasará, María? Y bautícese. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Para perdón de los pecados, Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es un don? A ver. ¿Algo que te da el Señor? Chócala. Un don, un regalo. Mira, ¿cuántos años tienes tú? 9. ¿A qué seminario fuiste? No me acuerdo. A ninguno, no te conozco. A ninguno. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Si Braja tiene 9 años y sabe eso, por Dios, el don es un regalo. Y recibiré el don del Espíritu Santo, el regalo. No creas que porque recibí a Cristo ya viene, no. Él
te sella, el Espíritu Santo te sella. ¿Cierto, esposa? Cierto. ¿Dónde está? En Efesios 4. Duro, tenés que hablar duro porque así como cuando gritaban los muchachos los regañáis. Efesios 4. Ajá. En Efesios 4 dice que somos sellados por el Espíritu Santo, como cuando agarra una vaca y la sella. Esta es mía, dice el Señor, apartado para mí. Pero usted no puede ser conformista. Tiene que llevar una vida de oración y lectura de la palabra, meditar en la palabra, para que ese Espíritu Santo que te apartó, entonces te llene. Seas lleno de Él, seas bautizado, y entonces Él puede utilizarte. Porque uno es lo que uno tiene adentro. Yo le he dicho a mi esposa, cuando tú exprimes un limón, ¿qué bota? Jugo de limón. Un hombre de Dios, ¿qué va a botar? Poder del Espíritu Santo. Cuando ore por los enfermos, yo antes oraba por la gente y se morían. Yo me acuerdo 3 veces, cuando llevaba esa vida de cristiano loco. Una vez me llevaron a la UCI a orar por el papá de, que no me escuche el hijo del Señor, a orar por el papá de un muchacho y se murió. Las 3 veces que oré por 3 personas se murieron. ¿Me entienden? ¿Qué pasa? Que el poder no es mío, es de cada uno de ustedes. Cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tenemos el poder de orar por los enfermos. No estoy en contra de la medicina. De hecho, el que escribió este libro era doctor. Pero no puede ser que nuestra última opción sea Dios y nuestra primera opción sea la medicina. No puede ser que cuando tengo un problema, la primera opción es el psicólogo. Métase en oración y ayuno, porque Dios sana los problemas mentales. Dios sana los trastornos. Dios sana los desequilibrios. Dios sana cualquier problema de conducta. Entonces no es Dios. Si tengo que ir a otra persona, estoy como el católico, que voy al santo para que Él intervenga por mí. ¿Para qué no? Porque Dios necesita unos intercesores. Estoy haciendo lo mismo. Sí, yo puedo ir a alguien a que me guíe y me oriente, pero no que me dé estrategia. Ya la depresión la manejamos con fármaco. La depresión, dice la palabra de Dios, que es ataque del diablo. Es opresión. Eso no lo digo yo. Yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra, pero se lo puedo demostrar por la Biblia. Ok, vamos al versículo 42 del mismo capítulo, Hechos 2. ¿El versículo qué? 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ajá, perseveraban en ¿cuál doctrina? La de los apóstoles. ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles? La de Cristo. Y aquí que está el Señor delante de nosotros, que yo no preparé a nadie. Simplemente, como a cada uno de ustedes les dije, muchachos, lean Hechos 1, 2, ¿cierto? Sí. Y 3. Y el 3, exacto. Ayer les di el 3. Aquí no estamos editando nada, esto es natural como lo hacemos cada día, porque sería un hipócrita si yo me pongo a hacer algo para que aparezca bonito, para que aparezca que somos muy espirituales. Perseveraban todos en la doctrina de los apóstoles, que era la doctrina de Cristo. Hoy hay cualquier cantidad, hay más divisiones en la iglesia evangélica que en las otras religiones. No puede ser eso posible. Eso no está en la Biblia que yo leo. Lea el 43, Joan David. No lo he terminado. Perdón, mi amor. Termina. En la comunión unos con otros. Cierto, sí. En la comunión, unos con otros. En el partimiento del pan y en las oraciones. No puede ser posible que vemos la necesidad de un hermano y nos hacemos los locos. Dios te bendiga, hermano. Dios, voy a estar orando por ti. No seas miserable, orando por él, no. Ora por él y dale lo que necesita. Si está en tus manos, dale la ayuda que necesita. Porque también es pecado saber hacer lo bueno y no hacerlo. Exactamente. En el repartimiento del pan. Mire, cuando yo estaba en Venezuela, que ya había crisis, llegamos a casa, donde, claro, somos 6. Nadie le va a dar comida a 6 personas. El de verdad que el que nos recibiera porque nos amaba. Pero ya va, llegó Joan. Porque somos ciegos, pero el oído lo tenemos bueno. Llegó yo, no, espera, después que se vayan a repartir la comida.
No lo hago, los que saben cuando comenzamos nuestro ministerio en Villasur, en San Francisco, en Venezuela, lo saben. Y no lo hago para hacer alarde, sino para enseñarles que no sea miserable y confíe en Dios. ¿Con cuántas personas comían con 1 kilo de arroz? ¿Libe? Con los que hubiera en la casa. Ajá, los que hubiera, ¿verdad que sí? Sí. Cuando habían 22, Comían Eran todo. 22. ¿y quedaba o no quedaba? Sí, de las 4. Para el muchachito de las 4. Orábamos y Dios multiplica. Y a ver, ¿y cómo servíamos los platos? 2 cucharaditas. No, normal. Normal, el mismo Jesús que multiplicaba los panes y los peces sigue vivo. Deje sus estrategias humanas porque usted tiene que orar y Dios va a rendir la comida. Había 22 personas, hacían ayuno los miércoles las mujeres en la casa y 22 personas comían con 1 kilo de arroz. La célula. Y la hermana que repartía la comida quedaba asombrada. Se llama Susana. Ella iba repartiendo y seguía el arroz aumentándose. Comía la gente. Es mentira de la gente. Porque uno dice mentira del diablo. No, el mentiroso es uno. No es el diablo el mentiroso. El diablo te mete el pensamiento y usted cae. Ay, que no tengo. Miren, el niñito le llevó a Jesús con 2 panes. Con 5, a ver, ya me confundí. Pedro No. y Andrés llegaron al niño y le... Ajá. ¿Con cuántos panes? Con 2 panes, 5 peces. Perdón si me equivoco en la cifra, porque me van a caer por ahí en internet a decir que estoy hablando cosas erróneas. Pero llegó con 2 panes, 5 peces. Llegó con lo que tenía. Y su intención llenó el estómago de miles de personas. ¿Qué dice el 44? Mira acá. Y él vale. Dice, todos los creyentes estaban juntos Ajá. y procesiones y compartían sus bienes. No, no. Procesiones. Nos vamos a el 44. Todos los que habían creído estaban juntos. Ajá. Y tenían en común todas las cosas. Ajá. Y tenían en común todas las cosas. Sí, eso lo hice para que la gente vea la diferencia de las versiones. Y tenían en común todas las cosas. ¿Y qué más? 5 panes y 2 peces. Arriba. 5 panes y 2 peces. Gracias. Gracias. Ajá. Y todos los que habían creído estaban juntos. Ajá. Y tenían en común todas las cosas. Ajá. Sigue así rápido porque el video no se puede tardar mucho. 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Está clarito que hoy en día la gente va a vender las propiedades para darle a los hermanos. Ajá. 46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y comían juntos, pero no solo comían el pan en las casas, oraban. Iban al templo, pero también iban al templo en ese tiempo. Estamos hablando de los judíos, ¿ok? Estaba el templo de Jerusalén. Vamos a ver más adelante cómo el templo fue destruido y qué tuvieron que hacer ellos. Pero no había solo un templo, había varios templos, como el templo de la hermosa. No, papi, no. Lo que pasa es que era un templo y tenía varias puertas. Oh. Y una de las Sí. puertas se llamaba la hermosa. Y una de las puertas había un solo templo que era el templo de Jerusalén. Había muchas sinagogas. Ok, ¿qué dice el 47, Joan? El 47 dice, Ajá. y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía, no tus estrategias. El Señor añadía a los que habían de ser salvos. Hay una parte que se nos olvidó allá en Hechos, antes, pero la voy a decir. Cuando Pedro predicó, se convirtieron 3,000. ¿Qué estrategia usó Pedro? Primero 2,000 y después 5,000. No, 3,000 no. Ajá. 3,000. Y después Ajá. Sí, pero no nos adelantemos. 3,000. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo se manifestó, llegaron los averiguadores a ver qué pasó. Comenzaron, llegaron a averiguar. Llegaron a averiguar, las casas eran cercanas unas de las otras. Por eso es que hay que entender el contexto bíblico, eso sí hay que estudiarlo. Estudio mucho sobre historia de antigua de los judíos, de todos los pueblos que tenían que ver con la Biblia. Estudie la historia, la geografía. Estudie todo eso para que usted pueda documentarse y entender la Biblia. Como en Villasur, que las casas eran cercas. Así, No, eran todas como más pegadas. eran como las de Villasur.
Y de hecho saltaban, cuando había tiempo de huir, podían huir por los techos. ¿Qué? ¿Sí? Ah, con razón ella dice que se hacían parkour. Ajá, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que la estrategia del Espíritu Santo no es de nosotras. Si la iglesia se dedicara a orar, a leer la Biblia, a ayunar, si usted se dedica a orar, a buscar del Señor, su familiar va a venir a Cristo. Si le das testimonio, pero en la reunión familiar, el cristiano es el que pega los gritos, el cristiano es el que crea diferencia, el cristiano es el que crea división, el cristiano es el que envía a los demás al infierno. Me le dais saludo al diablo, como dicen uno. Entonces, el cristiano es el que hace que los demás no crean en la palabra. Aquí terminamos la primera parte. La segunda parte viene sobre qué pasó después de todo. No vamos a tomar parte de Hechos 3, pero también vamos a hablar de qué pasó luego con la iglesia.